anuncié públicamente un trabajo que estamos llevando adelante con Bruscoli, la diputada de UFUR, Viviana Navarro, y consultando con especialistas sobre un tema que en su momento planteó la diputada Caminoa con respecto a la nulidad de los decretos oportunamente dictados por el Ejecutivo, 702 del 04 y 74 del 05. Estos decretos se refieren a la utilización y a la venta, a la posible venta y adquisición de tierras con bosque nativo a particulares y que está precisamente prohibido por la Constitución. Estuvimos estos días discutiendo con especialistas si la nulidad era posible o no, y es posible declarar nulidad, y hay antecedentes sobre el tema de estos decretos que han sido lesivos para los intereses de la provincia de Chubut, y que pido por favor que por presidencia y por secretaría se lean. Y además quiero hacer algunas consideraciones que no quiero presentar solamente el proyecto y no hacer algunos comentarios y consideraciones sobre el tema, porque a pesar de que vaya a comisión y va a ser un debate largo, quiero transmitir algunas de las ideas y de las circunstancias que rodean al tema y lo que vemos nosotros, los autores del proyecto, como un futuro de recuperación para el patrimonio provincial de tierras valiosas, tanto como por la biodiversidad, tanto por la calidad del lugar, como por las posibilidades patrimoniales de la provincia. Por favor. Decretos 712 del 2004 y 74 del 2005. Exactamente. Muy bien, será lectura por secretaría. Exactamente. Y posteriormente a la lectura quisiera hacer una consideración, un repaso de lo que sucedió y cómo fue, a mi entender, la maniobra que se hizo. Esto va a desatar, no tengo duda, broncas y odios y resistencia de gente que ha sido beneficiada, en algunos casos por miles de hectáreas, y no tengo nada personal contra nadie. Simplemente creo que eso es patrimonio del Estado y el Estado debe devolver. Por secretaría, entonces se dará lectura a los decretos que se hacía mención. La Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut sanciona con fuerza de ley. Artículo primero. Declárese insanablemente nulo de nulidad absoluta y carentes de validez desde su dictado al decreto número 712 del 2004 y su decreto modificatorio número 74 del 2005, ambos del Poder Ejecutivo Provincial. Artículo segundo. La nulidad dispuesta por el artículo precedente comprende también la invalidez absoluta de los actos administrativos. Perdón. El diputado Di Filippo pidió o solicitó que se lean los decretos. No. Que se lean el proyecto. Perfecto. Y más allá, entendí mal. Esto lo conocemos todos. No, entendí mal eso. Gracias. Continúa. Artículo segundo. La nulidad dispuesta por el artículo precedente comprende también la invalidez absoluta de los actos administrativos emitidos con arreglo o en virtud de dichos decretos, como así también la de los contratos administrativos y títulos de propiedad a favor de particulares que se hubiesen otorgado por aplicación de los decretos mencionados sobre tierra fiscal con bosque nativo, con posterioridad al dictado de los decretos mencionados en el artículo primero de esta ley. Artículo tercero. A los fines del cumplimiento de los dispuestos en el artículo segundo de esta ley, la Fiscalía de Estado deberá relevar los actos administrativos, contratos y títulos de propiedad otorgados por la aplicación de los decretos número 712 del 2004 y o 74 del 2005, en el plazo perentorio de 6 meses, contando desde la entrada en vigencia de la presente ley. Deberá emitir dictamen sobre aquellos actos administrativos, contratos y títulos de propiedad alcanzados por la presente declaración de nulidad. Asimismo, una vez emitido el dictamen, el fiscal de Estado deberá, dentro de los 15 días hábiles, iniciar las acciones judiciales correspondientes a los efectos de obtener la declaración de nulidad. Artículo cuarto. El fiscal de Estado, como último custodio de la Constitución dentro de la Administración Pública, deberá presentarse a la Honorable Legislatura dentro de los 15 días corridos, contado desde que se emitió el dictamen, a los efectos de informar los extremos allí expuestos. Artículo quinto. El Poder Ejecutivo Provincial procederá al relevamiento y delimitación en el terreno de los bosques fiscales, indicando los perímetros resultantes mediante el sistema de geoposicionamiento satelital,
Los planos resultantes serán inscriptos en la Dirección General de Catastro y Ordenamiento Territorial, en el Registro de la Propiedad Inmueble y en el Registro Autárquico de Colonización y Fomento Rural. Artículo 6. El uso de los bosques fiscales que se recuperen conforme a la presente ley será concedido en forma preferencial a las comunidades aborígenes de existencia debidamente acreditada y a pobladores de escasos recursos de áreas aledañas para la realización de actividades que no afecten el desarrollo del ecosistema. Artículo 7. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, se realizará un relevamiento integral de las comunidades aborígenas y de los pobladores de escasos recursos. Las comunidades y los pobladores que surjan del relevamiento se constituirán como beneficiarios del derecho de uso. Artículo 8. De forma. Gracias, señor presidente. Estos decretos tuvieron etapas interesantes. Primero, se hizo un decreto que zonificaba el 712 y se establecía un mapa de los bosques nativos, la tierra con bosque nativo, y posteriormente ya se fue ya a fondo. Se estableció que aquellos que tenían ocupación suficiente para que, y antecedentes para que se diera título y eran ocupantes de esas tierras, se le podía dar título de propiedad. La Constitución es clarísima, no se le puede dar título de propiedad, solamente con una ley que tenga los 4/5 partes de los votos de la legislatura, que son 22 diputados. Se hizo por decreto y se empezaron a repartir tierras por decreto. Este tema no es nuevo. En el año 2000 hay un debate muy interesante en la sesión 800 y el que lleva adelante una posición interesante es el diputado Pérez Michelena. Y cuantifica, entre otras cosas, defiende primero que el suelo y el vuelo no se pueden separar, porque era una de las teorías de los grupos importantes, decir, señores, el suelo y el vuelo no tienen nada que ver. O sea, yo puedo vender una propiedad y tengo una casa. La casa no se la entrego, pero la tierra sí. El árbol y el bosque forman parte inherente, son parte unida, única con la tierra. Y establece cosas, dice cosas interesantes, que me llamó la atención estos días que estuve buscando datos. Existen la friolera de 750.000 hectáreas con bosque nativo en la provincia de Chubut. 750.000. Estamos hablando hace 15 años, ¿no? Vamos a ver cuánto queda ahora. De las cuales 130.000 corresponden a bosque alto, 282.000 a hectáreas que corresponden con la denominación de bosque bajo, dicen Pérez Michelena, y 334.000 hectáreas a la denominación de bosque de protección. Este mecanismo se amplió, yo creo, de saqueo de tierras, creo, a lo mejor me equivoco, cuando se amplían los ejidos municipales, donde hace otro tipo de maniobra. Pérez Michelena detalla en la ampliación de los ejidos municipales cuánta tierra tiene bosque nativo en cada ejido municipal. Hicimos una sumita ligera y da que se le entregaron a los municipios tierra con bosque nativo por 316.665 hectáreas. 316.665 hectáreas que fueron en gran mayoría entregadas a distintas personas que solicitaban. Repito, en algunos casos se entregaron más de 1.000 hectáreas. Más de 1.000 hectáreas. En esta misma sesión, y hay un detalle, ¿no es cierto? Dice localidad por localidad, Lago Pueblo, Loyo, Solida, cada una con su detalle. No voy a entrar en detalles en el número de ciudad por ciudad, de localidad por localidad, pero es muy interesante. Algunas tienen 52.000 hectáreas de bosque nativo, por ejemplo. Es un numerito. Y en esa sesión se crea una comisión que debía estudiar la problemática. Por ley se crea una comisión que iba en 180 días, como todas las comisiones que hacemos en la legislatura. Después nos olvidamos las comisiones, ¿no? Iba a dictaminar y hablar a cuáles eran las entregas de tierra que se debían hacer y cómo se iba a manejar esta política.
Conformaban la comisión Retuerto Roberto Carlos, Rizo Mario Ernesto Pérez Michelena, Argentina Noemí Martínez y Eduardo de Bernardi. La comisión nunca tuvo actuación, nunca se reunió, pero lo interesante que en esta comisión, cuando revisamos la documentación, los pedidos que hacen la gente al IAC y a la comisión hablan de 100 hectáreas, 200 hectáreas. Son viejos pobladores que hablan no más de 200 hectáreas. Y estamos hablando de entregas de miles de hectáreas. ¿Cómo era el mecanismo? Miren, el mecanismo era muy simple. Una persona tenía una posesión, estaba hacía 30 años en un lugar, y tenía unas 30, 40 vacas, 200 hectáreas, 300 hectáreas, y aparecía después con una mensura muy bonita, tridimensional, supongo que lo han hecho en la NASA, con gente que no tiene ni cocina, un fogón, con 2.000 hectáreas. Esa se la entregaban y se la vendían a otros. ¿Cómo era el sistema? Y miren, los inspectores del IAC, cuando van a medir, a ubicar a los pobladores, que es el trabajo del IAC, qué población está, para poder entregar los títulos y trabajar sobre el tema, buscan lugares de referencia geográfica. Daverio, por ejemplo, que un inspector llegaba y decía, mire, supónganse que la diputada de Luca, lo tengo como ejemplo porque era pobladora no estaba de Luca, pero era pobladora de Camarones. Supónganse que iban al campo de Luca, que tenía 3 leguas, y decía, mire, la estancia de De Luca está entre Monte Triste, Uscudún y Punta Tombo. Hacían referencia. ¿Qué hacían los muchachos? Venían y decían, mire, este triángulo, desde Monte Triste a Uscudún y a Punta Tombo, lo ocupa este poblador. Y se convertía en un campo de 35 hectáreas, de legua, cosa que a De Luca no le pasó. Pero lo tomo a De Luca como ejemplo para una idea de cómo se trabajaba. Se extendía el triángulo o el cuadrilátero o la figura para que un poblador que tenía 200 hectáreas pasaba a tener 3.000, 4.000, 2.500, de acuerdo a los intereses y a los que querían esas tierras. Esta es la verdad. Se pueden enojar, se pueden molestar, van a discutir las nulidades. Hicimos estudiar el tema y las nulidades son válidas. No sé, hay abogados en la casa. En el caso de Blas conoce el tema bien y en el caso de Gabriela diría que mejor. Nosotros queremos que estas tierras, el fiscal de Estado tiene que actuar. El fiscal de Estado ha actuado con mucha velocidad en otras causas, con mucho empeño, dedicación y denuedo. Yo creo que en este caso, que más allá fue muy activo con Dufour por un permiso de pesca o por un barco que se perdió, acá estamos hablando de miles y miles de hectáreas. O sea, si lo cuantificamos en dinero, hablamos de cientos de millones de dólares. Y si hablamos en protección del medio ambiente, ni quiero hablarle. Y hemos agregado al proyecto de Caminoa, que hemos sido un poquito de plagio, y le agradezco a Jackie, hemos agregado la posibilidad de que estas tierras, parte de estas tierras, sean utilizadas para solucionar en parte la problemática de los pueblos originarios o los aborígenes, como me gusta decir a mí, y hablamos de hacer un censo, de continuar el censo, que justamente coincide que Gabriela presentó un proyecto para que se complete la ley 26.160 y se lleve adelante un censo que sea serio, responsable y que dé un número exacto, porque ahora no, yo le voy a decir, por ejemplo, Calfulaf, que era jefe personal, que Adrián lo conoce bien, todos le decíamos el indio Calfulaf, en Rawson no le decíamos pueblo original Calfulaf porque era muy largo. El indio Calfulaf fue su jefe de policía. No puede ir a reclamar Calfulaf o la familia Calfulaf tierras porque debe cumplir requisitos. La historia de los pueblos originarios en esta temática es muy interesante y muy rica. Desde la Revolución de Mayo, Castelli y Moreno y Belgrano pelean por los derechos del aborigen. En esa época le decían indios, después fueron corrigiendo por lógica, porque indio era un término totalmente irracional. Y aparece un trabajo muy lindo del compañero Julio Argentino Roca, que le encarga a Vélez Arfiel, a Joaquín B. González, que era un ministro de un poquito de nivel, le encargan al doctor Vialén Macé
un trabajo en el 1904 para que vea la condición laboral. Dicen algunos especialistas que esto fue el origen del Código de Trabajo argentino, y habla especialmente de la situación de los aborígenes. Y dice que son absolutamente desprotegidos, y se hace una política de protección y se va a las reducciones. Después aparece Irigoyen, que por supuesto es un presidente popular, y se preocupa por la protección del aborigen. Se preocupa por la protección del suelo, por su realidad, y buscar la manera de que esos grupos que viven en comunidad puedan desarrollar actividades y sostenerse económicamente. Y por supuesto el peronismo, con Perón vino una etapa importante de protección, se crean instituciones de protección del aborigen y buscando dar un final a un tema que indudablemente era una vergüenza para el Estado Nacional y para los argentinos. Esta es la realidad. Cuando cae el peronismo, viene como pasó en el 30, ¿no? Después de Irigoyen, viene la caída y viene la persecución y un sistema de apropiación que es inevitable. Y después del 55 también. Después vuelven políticas en ese sentido, siempre hablando de colonias, reducciones. Y yo quiero destacar acá, además del censo que mandó a hacer el gobierno kirchnerista, a una persona extraordinaria que se llamó Arturo Humberto Illia. Y ustedes dirán, le estoy dando mucha manija a los radicales. Es que hay que decir la verdad. Illia mandó a hacer un censo y es extraordinario. He leído bastante sobre el tema, algún libro me ha robado Dufour. Y manda a hacer un censo con muchísimo criterio y estableciendo pautas claras de lo que se debe hacer. Y lo hizo, allá lo mandó a hacer en el año 65, con especialistas, con gente muy especializada en la materia, que estableció pautas claras, estableciendo, primero, ¿qué define como indígena? ¿Qué es un indígena? ¿Qué condiciones tiene que tener? Porque estamos hablando de darles tierra, de protegerlo y de solucionar la problemática. Y además, en ese censo se distingue qué es la comunidad, o sea, qué es un indígena que vive en su comunidad. Se habla de grupos y de pertenencia. Todo ese trabajo que se llevó adelante por especialistas dio como resultado algún número en el censo que hoy resulta llamativo, pero que es interesante tener en cuenta, porque a lo mejor si hacemos un censo con seriedad, responsabilidad y sin ningún interés de un lado ni del otro, porque ahora hay teorías ultra pueblo originario y enemigos, algo criterioso, da en la Patagonia, habla, no de la Patagonia, de los aborígenes que vivían en la zona pampeana y fundamentalmente en el sur, un total de 75.675 individuos censados en esas condiciones, y estiman que unos 90.000 no se ven censados, porque no se incorporan a aquellos que no estaban en la comunidad. Este censo, que seguramente está desactualizado, si nosotros lo completamos con seriedad, como decía recién, con orden y con el afecto que necesitan los pueblos originarios y que nos debemos nosotros mismos como ciudadanos, va a arrojar un número que nos va a sorprender, porque acá habla que en Chubut habla de 6.800 personas en esas condiciones. Habla el censo del doctor Illia, a lo mejor serán 15.000, 20.000. Yo creo que recuperando estas tierras y otras medidas que se puedan tomar, podemos trabajar en una solución. Primero, hacer justicia y recuperar el patrimonio a la provincia de la que nunca debieron salir. Primero. Segundo, solucionar un problema que nos avergüenza a todos y que puede ser base para una negociación correcta, sincera y hermana con los pueblos originarios. Quiero aclarar también, porque yo sé que hay inquietud en este tema, que algunas de las tierras otorgadas fueron otorgadas antes de la Constitución provincial con otra situación legal, y hay algunos de los que se han quedado con muchas hectáreas que, por lo que hemos averiguado,
pueden hacer valer sus derechos. Pero sí pido que el fiscal de Estado, como hizo con el caso Dufour y con los casos que le interesa especialmente seguir y perseguir, persiga también los intereses de la provincia y reclame ante la justicia, en base a esta ley que espero que esta legislatura apruebe, porque no hay animosidad contra nadie, los actos administrativos y los errores que han cometido tienen todos arreglo, que peleen con la misma vehemencia, ímpetu y dedicación, como hizo en casos donde había adversarios políticos de por medio. Y para finalizar, espero que todos entiendan que esto no es en contra de nadie, que es a favor de los intereses de la provincia. Tenemos que entenderlo así, porque estamos hablando, repito, de millones de dólares, de una solución social y de una biomasa que hoy más que nunca necesita ser protegida. Voy a hacer un comentario finalizando, y discúlpenme lo extenso, porque esto va a ir a comisión y se va a debatir ahí, a donde vamos a aportar más elementos. Evaristo Melo, un funcionario que yo tengo mucho afecto, mucho cariño, me dijo algo el otro día como argumento. Me dice, mirá, peludo, esto va a servir, ¿sabes para qué? Para eliminar incendios. Si los pueblos originarios tuvieran en esta tierra, en esos bosques, participación directa, donde pueden desarrollar su actividad de turismo, de cuidado de ganado, de actuación de pequeñas parcelas agrarias, van a cuidar de que el bosque no se prenda fuego.